El portal de mi casa. El día en que perdimos a nuestro padre, fue el día en el que todo cambió en mi familia. Cuando eres niño, lo menos en lo que piensas es en la muerte, tus preocupaciones solo son en lo que harás al día siguiente para divertirte o con quién jugarás, pero en lo que menos piensas es en la muerte. Hasta que un día llega a tu vida y comprendes de golpe que tienes que entenderla y lo que no te dicen de ella es sobre lo que pasará después. Mi padre era un hombre trabajador, que falleció de una manera trágica en su trabajo. Nunca me dejaron verlo por última vez en su ataúd, pues me comentaron que era muy doloroso. Por fortuna lo recuerdo con una forma de ser muy precavida, atento y amoroso, quien se preparó dejándonos un lugar donde podíamos vivir, y lo suficiente para poder mantenernos un tiempo. Cuando estaba con vida, vivíamos en una zona departamental en el centro de la ciudad de Querétaro, por las comodidades de tener la escuela cerca de nosotros, pero con la muerte de mi padre tuvimos que vender el departamento para regresar a la casa que mi padre rentaba a una pareja a las afueras de la ciudad. Desde hace tiempo mis padres tenían tiempo queriendo contactar a la pareja a la que le rentaban el departamento, pues nos debían 2 meses de renta, pero jamás contestaron las llamadas por teléfono, o cuando iba a ver la casa no los encontraba, todo estaba cerrado y parecía que no había nadie viviendo allí. Mi madre no tuvo de otra que tomar el control de esta situación, llamó a la policía para que nos ayudaran a desalojar a aquella pareja, pero al llegar a casa nos encontramos con la sorpresa de que la casa ya se encontraba vacía. La casa se encontraba maltratada, parecía que en todo el tiempo que fue habitada jamás le habían dado algún mantenimiento o limpieza, era bastante seguro que tendríamos que invertirle mucho trabajo. Debido a que yo ya era el único hombre de la casa y era el hermano mayor, mi madre me daría la mayor cantidad de trabajo. Mi madre decidió darles la habitación más grande a las gemelas, mientras que ella se quedaría con un cuarto un poco más pequeño, pues decía que no ocupaba mucho espacio, solo sería ella sola. Mientras que a mí me había tocado la habitación sobrante. Hasta donde se veía todo parecía marchar sobre ruedas, la casa era grande, había suficiente espacio para todos, pero hubo algo que me inquietó bastante al entrar a mi nueva habitación. En las paredes se encontraban varios dibujos de pentagramas, casi no había espacio entre uno y otro, y en el piso estaba marcado un pentagrama gigante, y de un costado se encontraba lleno de cenizas, ocupaba casi todo el piso. Inmediatamente, le grité a mi madre diciéndole que era urgente que subiera a ver lo que había encontrado, y al ver mi habitación quedó horrorizada, ciertamente nunca se esperó ver este tipo de cosas en su casa. Me dijo que por el momento no metiera nada de mis cosas a esa habitación, me dormiría en el sofá de la sala, que al fin y al cabo se hacía cama, y que ella se dedicaría a pintar y lavar el cuarto. Yo no estaba tan chico para no saber el significado de todos esos pentagramas, o para ignorar lo que hubieran hecho ahí los anteriores inquilinos, pero a decir verdad había algo muy inquietante que me atraía a esa habitación. Mi madre me dejó solo por unos minutos, y me paré justo al centro del pentagrama, en eso toda mi energía se esfumaba rápidamente. Los ojos se me cerraban por el cansancio que sentía, apenas si podía mantenerme en pie, no tuve otra opción que irme a descansar. Así que salí del cuarto para ir a acostarme al sofá cama, que sería mi cama por un tiempo. Hasta que sin darme cuenta me había quedado dormido profundamente. Mientras dormía, tuve una extraña sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi a mi madre sentada a la orilla del sofá, no le veía el rostro, solo su espalda. Se levantó para dirigirse a otra habitación, y comenzó a cojear de una pierna. Fue cuando me di cuenta de que me había equivocado, no se trataba de mi madre, era una persona diferente, tenía el cabello largo y rizado, y al caminar rengueaba. Fue cuando giró su rostro para mirarme, y horrorizado me di cuenta de que tenía la mitad de su rostro quemado, y de su boca podía ver que le salía humo. Aquella mujer no me quitaba la mirada de encima, de alguna manera mi cuerpo estaba petrificado, y en eso se dio la vuelta para caminar hacia donde yo estaba, traté de moverme, sacudirme incluso gritar, pero no logré nada.
hasta que la tuve justo frente a mí. No sé qué pasó, que en un instante me sobresalté y me di cuenta de que estaba soñando. Aún era de día, miré mi reloj para ver cuánto me había dormido, y no habían pasado ni 20 minutos. Me quedé varios minutos sentado en el sofá pensando en el sueño que había tenido, y que se había sentido muy real. Pasé mi mano sobre mi cara para espantarme el sueño, pero un extraño olor a cenizas me inquietó. Mi mano estaba llena de cenizas, mi mente me jugó una mala broma, pero recordé que en la habitación que era mía, había una parte del piso con carbón y cenizas. Quizás me había ensuciado y no me di cuenta, pero siendo honesto dudaba mucho de esto. Ese mismo día, pero ya por la noche, mientras que mi madre aún abría cajas de la mudanza, yo me fui al patio trasero para jugar un rato a la pelota. Me gustaba mucho el patio, era bastante amplio y podía patear la pelota a mi gusto, pero en un instante tuve que parar, pues escuché que mi madre me hablaba. Me acerqué para ver si necesitaba algo, pero ella me dijo que en ningún instante me había hablado. Me pareció realmente extraño, pues había escuchado su voz claramente. No le di más importancia, así que seguí jugando a la pelota, y al elevarla a lo alto, pude ver que alguien se asomaba desde la ventana del segundo piso, justamente desde mi cuarto. Perdí la concentración del juego, pues yo estaba seguro de que había visto a alguien asomarse desde mi cuarto. Era imposible que fuera mi madre, ella estaba a unos metros frente a mí, y las gemelas aún eran muy pequeñas para alcanzar a asomarse por la ventana, y ellas estaban jugando en la sala, casi al lado de mi madre. No sé de dónde agarré valor que subí corriendo las escaleras, me dirigí a la habitación y no podía abrirla, pensé que quizás el seguro estaba puesto. Del otro lado logré escuchar a un par de personas discutiendo entre sí, luego se callaron, decidí ir por la llave. Mi madre tenía una llave para todo. Y justo cuando estaba bajando las escaleras, la puerta se abrió por sí sola. Me acerqué a ella en silencio, abrí por completo la puerta solo para darme cuenta de que no había nada fuera de lo común. Decidí contarle a mi madre lo que había ocurrido, sabía que quizás no me creería, así que lo intenté. Sin embargo, ella me decía que era muy probable que estuviera sugestionado de tantas películas de terror que había visto. En cierto modo lo entendí, así que no busqué indagar más en el tema. Sin embargo, antes de irme mi madre notó mi desilusión, y me comentó que haría algo por mí, así que iría a revisar por su cuenta mientras yo la esperaba. La escuché que abría la puerta de mi habitación y la ventana también, movió los muebles, y después se pasó a las demás habitaciones e hizo lo mismo. Bajó a los pocos minutos, y antes de que pudiera decirle algo, se escuchó que se azotaba fuertemente la puerta y la ventana de una de las habitaciones. Mi madre se quedó callada mirando hacia las escaleras, parecía que estaba esperando a que algo bajara por ahí, pues me di cuenta de cómo le temblaba su mano, pero no pasó nada. Ella trató de tranquilizarme diciéndome que era probable que se trataba del viento y que no había de qué angustiarse. Los siguientes días fueron más tranquilos, los eventos en mi casa ya fueron menos que desde un comienzo, pero aún se sentía un ambiente muy pesado. Esto fue hasta un fin de semana que me levanté de madrugada para tomar un poco de agua. Mi madre y mis hermanas seguían dormidas, todo estaba aún en silencio, por lo que procuré no hacer mucho ruido. En eso sentí una extraña sensación muy similar a la que tuve el otro día. Empecé a sentir mucho cansancio, no tenía ni fuerzas para levantar el vaso con agua, me esforcé en caminar hacia el sofá para recostarme un rato, y fue allí donde lo vi. Había una persona parada justo en el centro del patio, no le veía la cabeza. Me tallé los ojos pensando que quizás estaba viendo mal, pero aquello no se iba, y fue cuando me percaté de la realidad. Aquella persona en verdad no tenía cabeza. No pude evitarlo, dejé caer el vaso al piso y este se hizo pedazos. Me puse a temblar, pues fue algo muy impactante ver a una persona sin cabeza. Escuché que mi madre bajaba corriendo las escaleras, al parecer había escuchado el vaso quebrarse, y cuando me vio me preguntó si me encontraba bien.
Le dije lo que había visto en el patio. Ella se quedó en silencio unos segundos, parecía ser que estaba analizando lo que le decía, luego volteó y me comentó que ella no veía nada. Pensé que no me creería o que me diría que nuevamente era por ver películas o quizás hasta por jugar videojuegos, pero me preguntó que cómo era su vestimenta. Esto me sorprendió, pues no me esperaba esa pregunta, y cuando se lo describí, ella se llevó sus manos a su boca y me dijo algo que no me hubiera esperado. Así enterraron a tu padre. Mi madre entonces se sentó conmigo y me contó lo que había sucedido en el trabajo y de la manera que había fallecido. Él había perdido la vida con una máquina la cual lo degolló. No nos permitieron verlo en el ataúd debido a lo delicado que podía ser. Y parecía ser que de algún modo, él estaba visitándonos. Mi madre me pidió que si llegaba a volver a ver algo así mejor intentara alejarme, por su parte conseguiría ayuda para arreglar todo esto que estaba sucediendo conmigo. Esa misma semana, cuando regresé de clases, en casa estaba un hombre platicando con mi madre, le estaba comentando que la casa había sido utilizada para abrir portales con los seres del más allá y que ya habían cruzado de todo tipo de espíritus, y para sellarlo era necesario hacer todo un ritual. El señor al verme me preguntó si ya había visto algo. Fue cuando aproveché para contarle todo lo que había visto y hasta soñado. Me dijo que yo era una especie de vínculo con el portal, y que desde que me había visto notó eso en mí, por lo que me estaba tocando vivir todo lo que estaba sucediendo en casa. Mi madre le dio permiso de realizar el ritual para sellar el portal, el cual se encontraba abierto en la habitación donde estaban todos los pentagramas. Durante el proceso, el chamán nos pidió que nos mantuviéramos alejados de la casa, sobre todo yo, debido a que el portal buscaría la energía para seguir abierto. La verdad nos alejamos bastante, y de algún modo yo aún podía sentir que la energía se me iba de mi cuerpo, aunque estuviéramos tan retirados. Después de un par de horas el chamán llamó por teléfono a mi madre para decirle que todo ya estaba en orden. Cuando regresamos, el ambiente en la casa ya era bastante diferente, no se sentía nada pesado. A los pocos días, mi madre pintó por fin mi habitación, todos los pentagramas fueron borrados, y la casa volvió a la normalidad. Siendo honesto, a estas alturas aún me siento algo inquieto por haber visto a mi padre así, me hubiera gustado verlo en mejores condiciones. Aunque últimamente las cosas nuevamente se están tornando extrañas en casa. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.